Listo, vamos a iniciar. Bueno, en la clase anterior nos quedamos con el índice de productividad. Nada más lo que quiero saber es, que alguien me lo diga, ¿qué es el índice de productividad? De acuerdo a lo que ya hemos visto y hemos explicado. ¿Y para qué sirve? Ok, entonces continuando con lo de los ejercicios. Hay un segundo ejercicio, este no lo vamos a ver, pero nada más aquí la otra pregunta es, yo les di diferentes valores, entre ellos, o lo que obtuvimos fueron una presión de fondo fluyendo y un gasto, ¿sí? Entonces, la pregunta también es, ¿cómo obtenemos ese gasto? ¿Cómo obtenemos esa presión de fondo fluyendo? Porque yo les puedo dar los datos y eso normalmente lo van a encontrar en los ejercicios y van a darse cuenta que pues tienen muchos datos. Pero ¿de dónde sacan esos datos? O sea, para empezar a ver, ¿de dónde sacan los datos de, por ejemplo, veo, MUO y vamos a suponer que tengamos API? ¿De dónde sacarían esos datos? ¿Quién se los daría o cómo? De las pruebas de presión, profe. A ver, Rodrigo, ajá. MUO y veo y API, por ejemplo, ¿de dónde los sacarías? ¿Qué Mm, estudios o qué análisis tendrías que hacer para obtener esos datos? Pues serían pruebas PBT, ¿no? Así es, Ulises Scholl. Gracias, Ulises. Así es, Rodrigo Montufar. Con pruebas PBT, o sea, bajas, tomas una prueba PBT en tu pozo o en algún pozo representativo. Normalmente no vas a tener pruebas PBT de todos los pozos. Eso sería lo ideal, pero la verdad es que es muy caro. Tomar una prueba PBT es muy caro. Entonces, generalmente, por ejemplo, tienes un pozo que es el delimitador o el pozo descubridor, el pozo exploratorio, y de ese pozo tomas tu PBT y de ahí pues te vas yendo a otros pozos. Cuando son pozos de aguas someras, ahí sí, cuando estás perforando y haces alguna prueba de ST, entonces ahí sí puedes tomar tu prueba PBT. Y eso hoy en día se toma esa prueba de PBT. Pero en un pozo terrestre a veces es complicado tomar estas pruebas porque sale caro, o sea, es muy caro y a veces no esperas la producción o producciones tan altas como las de los pozos de aguas someras, ¿sí? Entonces, eso lo obtenemos ya de aquí. Gracias, Ulises. Veo. Y ahora, lo que es KH, por ejemplo, vamos a ponerle KH y si tuviéramos compresibilidad, pues también, ¿de dónde tendrían ese dato? La presión del yacimiento también. ¿Esos de dónde los sacarían o quién se los daría? E incluso la permeabilidad también. Bueno, la permeabilidad, a veces la porosidad también, si la llegaron a tener. Erika Cruz, de registros geofísicos, así es, de registros geofísicos y pues ahora sí entra la permeabilidad, pues también podría ser de pruebas de presión o well testing, ¿no? Como comentaba Rodrigo. Pero gracias, Erika Cruz. Entonces, de registros geofísicos nosotros vamos a obtener estas propiedades petrofísicas, ¿sí? O incluso de cortes de núcleo. Si tú llegas y cortas un núcleo, después te lo llevas a la superficie y lo analizas, también vas a obtener esas propiedades. Aquí lo que quiero que entiendan es de dónde salen estas propiedades. Es decir, todo tiene una fuente, o sea, todo proviene de algo. ¿Por qué? Pues porque a veces ustedes están resolviendo ejercicios y resuelven los ejercicios y son muy buenos resolviendo pues, números y son muy buenos desarrollando la ecuación y son muy buenos desarrollando todo.
pero de repente, pues a la hora de saber de dónde salen los datos, pues, no saben de dónde salen los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca les han dicho, nunca se han puesto a pensar o a reflexionar, bueno, ¿y de dónde me dieron estos datos? ¿O estos datos son válidos o no son válidos? ¿Sí? Entonces tienen que analizar esta información, tienen que validarla, tienen que saber de dónde proviene. Llega a pasar, ¿no? O sea, que a veces hay ingenieros o profesores que pues, de repente, pues sí, tienen mucha conciencia del desarrollo de las ecuaciones, pero también hay que saber aplicar las ecuaciones. Cuando ustedes se vayan ya a la parte de aplicación, también tienen que saber qué van a aplicar, cómo lo van a aplicar. No nada más llegar y resolver. Pues, o sea, la verdad es que resolver ecuaciones y eso pues también es algo muy complejo. De ahí viene la ingeniería, ¿no? Y el desarrollo de ingeniería. Pero también es importante saber en dónde lo vamos a aplicar. Ahora, estos datos de presión y de gasto, ¿de dónde provienen? Vamos a suponer que yo les dé una PWF, yo les dé un gasto, yo les dé una presión de yacimiento o presión estática. ¿Para qué? Pues para resolver o para obtener mi índice de productividad. ¿De dónde sacarían esos datos? ¿O de dónde los determinarían? ¿A partir de qué pruebas? ¿De cuáles pruebas? El gasto lo van a determinar a partir de una prueba en superficie, es decir, de un separador. Con este separador que están viendo aquí, ustedes van a determinar el gasto con el que su pozo está produciendo. Este separador es un separador del tipo horizontal que el gas lo va a enviar por arriba, lo va a separar, y él por dentro tiene diferentes compartimientos que va a separar por diferencia de densidades. Entonces, este separador nos va a dar eso, nos va a dar gasto de gas y gasto de líquido o gasto de agua y aceite en el caso de que fuera un separador trifásico. ¿Por qué trifásico? Pues porque separa las tres fases. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también tienen que tomar en cuenta. ¿De dónde van a obtener los datos? Ok, para eso funciona este separador. ¿Y de dónde sale la presión de fondo fluyendo? ¿O de dónde obtenemos ese dato? O incluso la presión estática, ¿de dónde la obtendrían? Ese valor lo obtendrían a partir de este tipo de prueba. Esta es una prueba con una línea de acero, pero hay pruebas que se pueden hacer con tubería flexible o con wireline o con cable, también le llaman. Bueno, es el cable eléctrico, ¿no? Que es con para el camión que usan para los registros geofísicos. Bajan un sensor, ¿sí? Y con ese sensor lo llevan hasta el fondo del pozo. Y ahí en el fondo entonces registran la presión con ese sensor, presión y temperatura. Con eso van a registrar la presión de fondo fluyendo o la presión estática en el caso de que el pozo esté cerrado. Es decir, registro de presión de fondo fluyendo cuando el pozo está abierto y les va a dar PWF o cuando está fluyendo, y registro de presión de fondo cerrado les va a dar PWS. ¿Ok? De ahí salen los datos. Aquí yo voy a obtener QO, QG y QL. ¿Ok? Así obtengo la información. Esto es importante para que realmente sepan y aterricen de dónde estamos sacando esta información, la información de los ejercicios. Por eso a veces es importante pues también estar, bueno, más bien, no a veces, es importante pues también al menos ir a campo, ir algunas veces a campo. Yo no les digo que sea lo esencial y que tengan que irse a campo y como dicen algunas personas, ¿no? Yo por ahí tenía un supervisor que pues,
sentía que por haber ido a campo, ya el que no iba a campo, pues que no era ingeniero, ¿no? Pero pues eso no, eso tampoco pasa, o sea, eso tampoco es una realidad. O sea, sí es importante ir a campo, pues al menos para saber de qué te hablan, ¿no? De cómo es la infraestructura, de cómo están distribuidas las instalaciones, cómo son los pozos. Pero bueno, pues habrá quien a lo mejor no vas a campo, pero bueno, o sea, puedes aprenderlo de otra manera, ¿no? Hay videos, hay formas de verlo, ¿no? Siempre verlo físicamente, bueno, pues es importante. Pero este supervisor, güey, pues tampoco era ingeniero, pero él pensaba que era ingeniero, se sentía ingeniero, entonces para él, pues su máxima aspiración o que más esperaba para la gente o para los recién, los ingenieros recién llegados, pues era que fueran a campo, ¿no? Y a todo el mundo le decía que, bueno, pues que si no iba a campo, pues que no era ingeniero, ¿no? Entonces, pues el tipo, pues ya sabrán cómo era. Entonces, digo, al final van a estar lidiando con ese tipo de gente, ¿no? Pero pues tienen ustedes también que uno cuando está recién egresado y cuando llega a un lugar, la única forma de defenderse de ponerse, de defender su punto de vista, pues es con las bases teóricas, ¿no? Y es con lo más que puedan aprender pues ya sea de las clases o documentándose por su cuenta. Entonces, es la única manera en la que ustedes van a poder empezar a ganarse un lugar. Entonces, siempre tienen que meterse rápido y tienen que traer buenas bases teóricas para que cuando les pregunten, al menos no lo han visto físicamente, pero sí lo pueden responder porque ya vieron algún video, ya vieron alguna foto, ya vieron alguna imagen, ya se saben el funcionamiento. ¿Ok? Entonces, este ejercicio 2 pues es algo similar a lo que ya resolvimos en la clase anterior. No lo voy a resolver. Les corresponde a ustedes ya obtener la solución. Y listo. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es el índice de productividad relativo. El ejercicio anterior, pues también les voy a dejar una serie en donde vienen varios ejercicios. Entonces, de ahí ustedes también ya van a poder repasarlo. Entonces, viene algo que es el índice de productividad relativo. ¿Y qué ocurre con el índice de productividad relativo en comparación con el índice de productividad? Este índice de productividad relativo ocurre cuando la presión de fondo fluyendo es menor a la presión de burbuja. Es decir, ¿en qué estado me encuentro? ¿En qué tipo de yacimiento me encuentro? ¿En saturado o en bajo saturado? Cuando PWF es menor que PB. Bajo saturado, ¿no? Así es, Horacio. No. Nuevamente, Eric Cuevas, en saturado. Al revés, Horacio. PWF, Ah, ok, gracias. es decir, ya abriste tu refresco y ya tu refresco ya no puede disolver más gas, entonces ya lo empezaste a agitar porque ya se le empezó a ir a salir el gas, entonces ya no tienes el gas disuelto en el aceite, ¿ok? Entonces, PWF menor que PB. ¿Listo? Gracias, Eric Cuevas. Saturado. Entonces, en ese momento tú ya no puedes tener una línea recta porque tú ya vas a tener una liberación de gas, es decir, hay un cambio en la composición, hay un cambio en los volúmenes, es decir, el gas y el aceite ya no van a estar en una relación lineal, ¿ok? Entonces, a eso se le va a llamar índice de productividad relativo. ¿Para qué nos va a servir el índice de productividad? O nuevamente la pregunta, ¿para qué sirve el índice de productividad o el índice de productividad relativo? ¿De qué nos va a servir? Para poder conocer el potencial con el que se puede producir el pozo. Así es, Ulises Scholl, excelente, muchas gracias. QO max, potencial máximo, es decir, cuánto me va a dar mi pozo, es decir, cuánto me va a dar, cuál es el gasto máximo que me puede entregar este pozo o este yacimiento. De ahí yo no voy a poder obtener más, pero a partir de aquí, si este me dice, sabes que yo te voy a dar 5,000 barriles por día, entonces yo de ahí voy a estimar o a dimensionar cuánto le puedo obtener de producción y entonces ahora sí voy a trazar algunas curvas, que esto lo vamos a ver más adelante, pero van a ser curvas de outflow. Y entonces, a partir de ahí, yo voy a dimensionar mis instalaciones superficiales, el diámetro de mis pozos,
los sistemas artificiales, alguna estimulación, es decir, de aquí sale todo esto que hemos visto. Por eso estamos a nivel de yacimiento en este momento. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve, porque ahora entonces yo desarrollo mi pozo, por ejemplo, o optimizo mi estrangulador y voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, el pozo me va a dar 500 barriles o me va a dar 700 barriles. ¿Ok? ¿A partir de qué? Del potencial máximo. Si yo estimo mal este potencial y yo en lugar de 5,000 le estimo, vamos a poner 50,000, imagínense que ustedes, que yo diga, ¿sabes qué? Es que me va a dar 500 barriles o 700 barriles. Y yo con un potencial de 50,000. Algo está mal y algo, y más bien, muchas cosas van a estar mal en superficie, van a dimensionar mal sus instalaciones, van a dimensionar mal su sistema artificial, van a dimensionar mal muchas cosas. Y es un costo muy, muy grande. Los costos en ingeniería petrolera son grandes. Los costos en la ingeniería petrolera son de millones de dólares. La ingeniería petrolera es más bien, requiere altos costos, requiere altas inversiones. La ingeniería petrolera no es una industria que se maneje con costos bajos, con costos nada más como de, pues pensar ahí, pues que con unos cuantos millones, pues van a desarrollar un campo. La ingeniería petrolera es una industria que requiere millones de dólares para su desarrollo, pero a la vez es una industria que genera millones de dólares, ¿sí? Pero entonces, este tipo de cosas, esta estimación, les puede generar pérdidas también de millones de dólares. Imagínense ustedes, y no nos vayamos tan lejos, un pozo, los pozos en aguas profundas. Ustedes estiman mal el potencial de un pozo en aguas profundas y ustedes, primero, para desarrollar la infraestructura de aguas profundas prácticamente requieren de 5 a 7 años. ¿Sí? Y es una infraestructura, primero, pues, mandada a hacer especialmente para resistir las presiones, el movimiento de las olas, los cambios de temperatura. Es decir, son condiciones muy extremas. Aguas profundas son condiciones muy extremas. Y si ustedes dimensionan mal estos datos y entregan mal la información y además requiere de un FPSO para producir, porque no puedes enviar la producción a instalaciones terrestres, porque estás a mucha distancia de las instalaciones terrestres, lo dimensionaste mal, dimensionas mal tus pozos y tienes una producción menor a la que estás esperando, pues definitivamente eso cuesta miles de millones de dólares. E incluso los pozos terrestres, ¿sí? Hay pozos terrestres que actualmente y que muchas, pues desafortunadamente desde varias décadas, pues a veces se han hecho mal estas estimaciones o se hacía mucho a dedo, ¿no? No, en algunas empresas de repente es como, ¿sabes qué? Pues a mí me late como que va a dar tanto, ¿no? O sea, pero como sin tener datos de producción, sin tener datos de presión, la gente usaba pues casi como a sentimiento cuánto les iba a dar un pozo. Eso es absurdo. Para eso está la ingeniería. Y llega a pasar. Desafortunadamente, espero que no, espero que se vayan acabando esas malas prácticas que todavía hay, pero ojalá que no les toque. Pero si les llegara a tocar, espero que ustedes hagan lo posible por cambiar. Pero entonces, dentro de esta estimación, dentro de estos volúmenes que ustedes tienen que estimar de presión contra gasto para obtener el IPR, hay otro modelo. Llevamos 3 modelos. Llevamos el modelo de flujo radial o Darcy radial. Darcy radial. Llevamos Darcy lineal o IP. Y el siguiente modelo que tenemos es Vogel. Estamos viendo ya ahora un modelo más, pero este es para condiciones de saturado. Vogel. ¿Y qué dice Vogel?
tú fuiste a hacer tu prueba presión-producción con los equipos que les mostré, con el equipo de línea de acero y con el separador, y con esos equipos tú determinaste un QO, tú determinaste una PWF y a la vez le hiciste un registro de presión de fondo cerrado y le determinaste una presión estática, ¿sí? Entonces, lo que Vogel dice, sabes que con esos valores, son 3 valores, yo puedo determinar el QO max, ¿sí? Que es el potencial máximo y es lo que estamos buscando. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues es muy sencillo, la verdad. Ustedes ya tienen esos 3 valores. Si esto ustedes lo despejan y lo dejan, despejan PWF y lo dejan en términos de QO y QO max, es decir, esto, pues les van a obtener este modelo, ¿no? O esta ecuación ya despejada. Pero la ecuación general de Vogel es esta que está aquí. Estos coeficientes 0.2 y 0.8 también pueden variar. Normalmente se van a quedar así, con 0.2 y 0.8, pero también pueden variar. De acuerdo con algunas ecuaciones, hay un modelo que se llama Vogel modificado y bueno, ese modelo pues, nos ayuda a cambiar esto dependiendo de las condiciones del yacimiento. Vogel es un modelo muy sencillo, es práctico, pero no es a veces el más apropiado para aplicarse. Vogel lo vas a utilizar solo que no tengas más información, solamente que tengas una PWF, una PWS y un gasto. ¿Por qué? Porque está muy limitado. Sí, Vogel está muy limitado porque solamente tiene PWF, PWS y QO. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una permeabilidad, un espesor, a lo mejor porosidad, si tuvieran también una compresibilidad, vamos a ponerle total, si tuvieran densidades o densidad API, un BO, es decir, mientras más información tengan, mejor va a ser el ajuste de su modelo de IPR. Pero tienen que tener información validada y no me voy a cansar de decirles eso porque luego meten información que es pura basura y obviamente les va a dar números. Si tú esto le metes valores, pues obviamente te va a dar un número. Pero simplemente recuerden, como en cualquier software, que garbage in, garbage out, ¿ok? Entonces, no metan basura en un software y no metan basura en un modelo. ¿Por qué? Porque les va a arrojar basura. Tienen que meter información y datos validados, datos pues que hayan ya, que tengan una certeza de cuál es el valor de ese dato, de que es correcto ese dato y pues esos sí ingrésenlos en su modelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se aplica Vogel? Vogel les va a dar algo similar a esto. ¿Esto cómo se grafica o cómo se aplica? Bueno, pues no es tan difícil. Observen ustedes que es algo similar al índice de productividad que habíamos calculado. Presión estática, es decir, PWS, y nosotros vamos a ir de ahí para abajo, de PWS hacia abajo, y vamos a ir variando ¿qué? La PWF, ¿ok? ¿Respecto de qué? De QO. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dependiendo de los valores, esta es una curva de IPR que yo tengo. Y esta de acá abajo vamos a llamarla IPR 2, ¿ok? Entonces tengo 2 curvas de IPR y de ahí pues yo puedo estimar 2 valores de QO max. Eso va a depender de qué, de los valores que yo tenga. Es decir, vamos a suponer que yo tengo 2 valores o 2 relaciones. Un QO, el QO, recuerden ustedes, el QO o el gasto, siempre va a tener una PWF asociada. Es decir, yo no puedo tener 2 PWF para un solo gasto, no. Un QO va asociado con una PWF. ¿Sí? Entonces, si yo obtengo otro QO y otra PWF, QO2, con una PWF2, listo. Entonces yo podría obtener estos valores de IPR. Aquí lo que estamos viendo son 2 valores de IPR, es decir, 2 IPRs. ¿Listo? Pues muy bien. Denle screenshot a esta ecuación. Está aquí, porque la vamos a utilizar en un ejercicio. Entonces denle screenshot y vamos a ver. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dice? Dice yacimiento saturado. Este es un ejemplo.
Un pozo produce en un yacimiento que tiene una PWS de 2085 PSIG. Para empezar, ¿qué son PSIG o qué son PSIA? ¿Qué es PSIA? ¿Qué es PSIG? ¿Por qué la G y por qué la A? Se le realizó una prueba presión-producción al pozo, es decir, utilizaron los equipos como los que yo les mostré, un separador y una línea de acero con un sensor en el fondo, la cual registró un gasto de 282 con el separador vertical u horizontal, se le registró un gasto de 282. Fluyendo a una presión de fondo fluyendo de 1765 psi-G, nuevamente la G. La presión de burbuja se tiene a 2100 psi-G. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por debajo de la presión de burbuja. Observen en dónde está la PWS y observen en dónde está la PB. Utilice el método de Vogel para calcular el gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero, Qmax o AOF, Absolute Open Flow. En muchas ocasiones van a encontrar que el AOF también está referenciado para pozos de gas. También puede aplicar, a veces es más común encontrarlo en pozos de gas, sin embargo, si lo llegan a encontrar en pozos de aceite, pues también es válido. El gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485, es decir, hay un cambio en la PWF de 1765 a 1485. Y la presión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400 barriles. Entonces, para empezar, ¿qué es PCIA? ¿Qué es PCIG? ¿Qué se les ocurre? Entonces, Creo que una es una medida ¿Son absoluta. absolutas? a ver, Rodrigo, medido absoluta. Yesenia, entonces, ¿de qué sería la G? Que no considera los 14.7 para hacerlo absoluto. Así es. Y entonces la G es de gauge, ¿no? Es decir, PSI ya es de absoluta o absolute y PSIG es de gauge, ¿no? Es decir, manométrica. Una es manométrica, la otra es absoluta. ¿Sí? Gracias. Recuerden levantar la manita para evitar que crucen las palabras y respondan al mismo tiempo. Listo, pues vamos a resolver. El pozo produce, entonces tengo PWS, esto ya lo tengo, es un dato dado, tengo PWF y tengo QO, es decir, tengo todos los datos. Entonces dice, el gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero. El gasto de producción cuando PWF se reduce hasta cero, es decir, si es cero, la PWF pues es QO max. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos QO entre QO max, que es igual a 1 menos 0.8 PWF entre PWS y luego menos 0. No, perdón, aquí es 0.2, ¿verdad? .2 y luego 0.8. Al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que despejar esto. Tenemos que despejar Q max. Borrar acá. Listo, entonces voy a despejar Q max. ¿Y cómo nos va a quedar Q max? QM, voy a poner así. Entonces queda que QO es igual a 1 menos 0.2 0.8. Al cuadrado. Listo, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente sustituir los valores. ¿Cuánto les da? Entonces, QO, aquí pónganle 282
En PWF pónganle 1765. Es decir, aquí 1765. Y en PWS 2085. 2085. ¿Cuánto les da de QMax? $1097, gracias, Eric Cuevas. 1097. Es decir, QMax. Tenemos un QMax de 1097. 1097 BPD. Perfecto, gracias, Eric. Gracias, Ulises. Es decir, lo máximo que me va a dar mi yacimiento o mi pozo son 1097 barriles, pero tomen en cuenta que nunca van a llegar a ese QMax. Ese QMax lo tendrían como si ustedes llevaran el pozo al vacío, si ustedes lo metieran en una cápsula y de ahí bajaran o redujeran la presión hasta cero, y entonces lo llevan al vacío y ahí sí les puede dar los 1097. Eso nunca va a ocurrir. Siempre les va a dar menos. ¿Ok? ¿Cuánto? Pues no sé. Eso lo tendrían que analizar con algo que se llama análisis nodal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre tienen que hacerlo con análisis. Siempre tienen que estimar el gasto con análisis. No puede ser a dedazo. Ok, ahora, ¿qué sigue? El gasto de producción cuando la PWF es reducida a 1485. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahora hay que despejar nuevamente. Ahora hay que despejar, pero ¿qué van a despejar? Pues van a despejar este QO, porque ahora está en función de una PWF y no conocemos el QO. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Sería QO igual QO max por 1 menos 0.2 menos 0.8. ¿Sí? Entonces, PWF. Ahora lo tenemos en 1485. 1485 de PWF. PWS 2085. Y ya tenemos QMax. ¿De cuánto es QMax? De 1097. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el QO? 495, Ulises. Ok, 400, gracias, Ulises. 495 BPD. 495 barriles nos está dando una PWF de 1485. Observen ustedes que la PWF es menor que la PWF medida. Ajá. Es decir, yo con mi sensor o yo con mi equipo, yo medí la condición operativa que está aquí y me dio 1765 PSIG, y con esos 1765 el pozo está fluyendo con 282 barriles por día. Pero observen ustedes que si yo disminuyo o reduzco la presión de fondo fluyendo a 1485 me da más. ¿Por qué? Porque la presión de fondo fluyendo es una restricción al flujo. La presión de fondo fluyendo está enfrente de la cara de la formación, ¿sí? Y no permite que fluya libremente. Es decir, que mientras más alta sea la presión, más trabajo le va a costar al pozo fluir. Si yo reduzco esa presión, más fácil va a fluir, es decir, mayor gasto me va a aportar. Por eso es que si yo tengo 1765 de presión, me da un gasto menor que 1485. ¿Sí? Ok, listo. Ahora, la presión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400.
Ahora, ¿cómo vamos a sacar esto? La presión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400. Tendríamos que despejar ahora PWF, ¿o no? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues con esta que está acá. Si está despejado. Entonces, nada más sustituyan PWS, que ya lo tenemos. ¿De cuánto era? 2085. QO 400 y QO max 1097. ¿Cuánto les da? 400. No, no puede ser 1600. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque es presión de fondo fluido. 1615. 1615 PSIG. Ok, 1615 PSIG les da la presión de fondo fluyendo para poder obtener un gasto de 400. Ok, listo. Y aquí está. Aquí están los resultados. 1615. 1618. Bueno. Luego, ¿qué sigue? Luego lo que sigue es de esta presión, de esta presión estática que yo tenía. ¿Cuál era la presión estática? 2085. Yo tengo que hacer una tabla, ¿sí? De PWF contra Q. Entonces, yo tengo que ir a partir de 2085, que es la presión estática. Y tengo que ir suponiendo o proponiendo más bien gastos. Recordemos que cuando es la presión estática, pues el pozo está cerrado, entonces el gasto es cero. De ahí yo tengo un gasto más, que fue el que saqué del primer dato medido, que es ¿cuánto? 1765 y me dio 282 barriles. 1765 y me dio 282 barriles. Ok, entonces yo puedo sacar uno de 1500. Yo podría sacar otro. Vamos a suponer, pues tengo una presión de fondo fluyendo también de 1485, que ya determiné. 1485. Y eso me dio, ¿cuánto nos dio la de 1485? Me dio, ¿cuánto? 495 barriles, ¿verdad? 495 barriles. Y luego determiné una más, que fue la de 400 barriles, que fue con la presión de fondo fluyendo, la última que me dieron. Estaría por aquí, ¿no? Vamos a borrar esta de 1500. Entonces, si ya tenemos la de 1485, ya no necesitaríamos suponer la de 1500. De 1615 nos dio 400 barriles. Y luego, ¿cuál otra tenemos? Tenemos la presión, el AOF o el QOMAX, que es de 0 y nos dio de 1097. ¿Ok? Entonces eso yo ya lo puedo graficar. Parto aquí de PWS QOMAX. Bueno, QO. Entonces parto de 2085. Entonces, ahora 1765 con 282. Aquí va un dato.
1615 nos da 400. Aquí va otro dato. 1485 nos da otro valor. Y 0 nos da esto. Pues ahí, a ojo de buen cubero. Bueno, esto quedó más como una línea recta. Lo voy a graficar de nuevo. A ver si ahora sí me sale. Listo. Vamos a ver si la tenemos. 285. Luego, con 1775 y luego con 1615. Luego con 1485. Bueno, necesitaremos aquí otro dato que podremos graficar con 1000 para que se vaya formando la curva. Luego podríamos sacar otro de 500. Y eso ya nos podría ir dando la curva, ¿no? Pero bueno, pues ya. Vamos a ir dándole ahí algunos valores. Bueno, ahí está. Ya. Ahí está la curva de IPR. IPR. Esta es la curva. Ahí quedó. Ya nos vamos a cargar tanto la cabeza. Es la curva de IPR. ¿Con qué lo graficamos? Con los datos de esta tabla. ¿Ok? Estos datos supuestos, aquí están también. ¿Sí? Estos son datos supuestos. Es decir, ustedes pueden suponer cualquier dato. Si ustedes ya tienen el dato, por ejemplo, este de 400, pues ya lo pueden colocar. ¿Sí? O sea, si ya lo tienen, pues colóquenlo. El de 1765 también ya lo tienen. También ya colóquenlo. ¿Sí? Tienen el QMAX. ¿Qué se necesita? Bueno, pues mientras más datos tengas, mejor te va a quedar la curva, ¿no? Evidentemente. Entonces tenemos uno de, suponiendo 300 de PWF, 700 de PWF, 1000, etcétera. Y así es como al final se grafica. ¿Ok? ¿Cómo queda? Bueno, pues lo que les... Una cosa así. PWF contra QO. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Esto no lo vamos a ver. Este es un método gráfico. Esto ya no se usa. Nada más está aquí porque es parte del temario, pero la verdad es que no voy a perder tiempo en explicarles eso. Ya nadie usa este método. Entonces no lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver el Vogel analítico. ¿Sí? El Vogel analítico es el que utilizamos el día de hoy. ¿Ok? Listo. En la siguiente clase nosotros vamos a ver el índice de productividad, se llama combinado, o ¿por qué? Porque
combina el IPO Darcy con la curva de Vogel, es decir, tiene dos formas de calcular la IPR. La primera es una parte lineal, entonces, como sabrán, pues estamos en etapa de bajo saturado. Y luego, como empieza a declinar o como durante la producción alcanzamos el punto de burbuja, entonces vamos a entrar en la etapa de saturado. Estamos primero en bajo saturado y luego llegamos a saturado. ¿Ok? Entonces así es como vamos a estimar ahora el nuevo modelo para el índice de productividad. Es decir, que ya llevamos tres. Llevamos Darcy en flujo radial, llevamos Darcy lineal o Darcy para bajo saturado y llevamos también el modelo de Vogel. Ahora vamos a combinar estos dos métodos para obtener otra curva de IPR más representativa, porque esta sí va a considerar la etapa de bajo saturado y la de saturado. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Hasta aquí le dejamos. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.